Buenas noches, hoy es lunes 3 de abril del año 2017. Muy buenas noches, hoy es lunes 3 de abril del año 2017. Yo soy Fermín Alejandro García, jefe de información del periódico La Jornada de Oriente. Me acompaña Martín Hernández. Buenas noches. En esta emisión más de Aquí Vamos, el programa de La Jornada de Oriente para sus redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que no para en Puebla, lamentablemente. Somos un estado que se ha vuelto muy violento, pero particularmente muy violento hacia las mujeres. En los primeros días de abril, 5 feminicidios, suman 28 asesinatos. Y vamos a hablar con una de las principales activistas en Puebla que ha exigido la alerta de género y que ha puesto mucho énfasis en el tema de establecer políticas públicas para frenar esta barbarie de género en Puebla, que el año pasado cobró docenas de víctimas y este año parece que vamos en la misma dinámica. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Martín les va a hablar de las principales noticias que le vamos a presentar en la edición impresa y digital de La Jornada de Oriente. Buenas noches, Fermín, buenas noches, auditorio. Pues, Fer, para mañana tenemos las dos principales noticias, están íntimamente relacionadas, muy vinculadas. La primera es la declaración que da el gobernador José Antonio Gali Fayad sobre las enmiendas que el sábado se ejecutaron en el Congreso local, nuevas enmiendas sobre el artículo 12 de la Constitución local, para dejar en claro, a decir de los grupos promotores de esto, que no habrá privatización del agua potable. En ese sentido, el gobernador José Antonio Gali Fayad celebró estas reformas, Fermín, pero también se le preguntó si se iba a haber enmiendas o a derogar la ley del agua, como lo han pedido algunos grupos sociales y grupos políticos también de oposición, y él dice que no, y también dice que va a continuar, por supuesto, la concesión de agua a la empresa Concesiones Integrales. El argumento que da el gobernador es que ha funcionado la concesión en la capital poblana para ir pagando las deudas y para ir suministrando un servicio mejor. En contrasentido, Fermín, hubo también hoy una reunión importante entre líderes del Morena. Estuvo, además del líder Gabriel Biestro, estuvo también José Juan Espinosa Torres, el presidente municipal de San Pedro Cholula, que lideró las controversias constitucionales contra estas reformas del artículo 12. Hubo también participación de algunos otros, como Julián Peña, que establecieron ya un frente común para exigir que se derogue la concesión del agua potable en la capital de Puebla. Así es, este tema se está polarizando, no termina con la modificación que se hizo a la reforma, al artículo 12 de la Constitución, una reforma muy polémica que se hizo a principios de año y que, a decir de José Juan Espinosa y de otros activistas sociales, era el preámbulo para que se expandiera la privatización del agua a diferentes municipios del estado. La posición del gobierno del estado, del PAN, era decir que no, eso no significaba la privatización del servicio, sino era solamente garantizar el acceso del agua potable a toda la población. Hubo otras fuerzas que guardaron silencio, como el PRI. Y bueno, esto finalmente vino a generar, digamos, un choque entre lo que podríamos decir el grupo político Moreno Vallista, el grupo político del gobernador Antonio Gali Fayad, con la expresión que representa José Juan Espinosa, Morena y algunos miembros del PRD, no todos. Y organizaciones sociales, que incluso estas organizaciones sociales no les ha gustado como vincularse con partidos políticos, ¿no? O sea, están como en ese plan de que ellos tienen su lucha al margen de los partidos. Pero esto nos indica que el tema del agua seguramente va a llegar hasta el proceso electoral del próximo año, sí, porque además es un tema muy sensible para la población, es el tema yo creo que más sensible, sí, es el que más pega en todos los niveles socioeconómicos, desde el más popular hasta el empresarial. Sí. Ahí es donde hay incluso a veces más protestas a lo que ha pasado con el tema del agua, de la privatización. Sí. La Asamblea Social del Agua, Fermín, si recuerdas, cuando inició la discusión sobre la privatización en la capital, decía que Puebla era una suerte de laboratorio nacional previo a la ley Corenfeld, que después a nivel federal no progresó. Dijeron que le iban a posponer su discusión. Y entonces también están centradas muchas de las campañas que vendrán en 2018 en lo que pueda suceder en Puebla con respecto al agua. Así es que
pues estamos viendo el inicio de una polémica, ¿no? Al final, seguramente más allá de las enmiendas, va a haber ahí todavía polémica entre los grupos interesados en este asunto. Y sí tienes razón, es muy importante eso que tú estás recordando. Korenfeld, si usted recuerda, era el director de la Comisión Nacional del Agua al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es este personaje que cae cuando descubren que un día está saliendo de vacaciones y aterriza un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua para llevarlo a él y a su familia, creo que en Whisky Luca, ¿no? al aeropuerto. Y él lo niega, él dice que no, que era una actividad oficial, y después hay un periódico de circulación nacional que exhibe cómo está hecha la reservación para que Korenfeld y su familia lleguen a un centro de estos invernales en Estados Unidos donde practican el esquí, y entonces él cae. Pero él era un hombre muy importante porque él era el impulsor de un proyecto de privatización de los servicios de agua potable en el país. Y entonces se sabe que cuando en Puebla se impulsa en 2013 el proyecto de privatización del agua, y que en parte se inicia con una nueva ley estatal del agua, Korenfeld viene un día a Puebla con el pretexto de poner en marcha X obra, pero al final él acaba sosteniendo una reunión con Rafael Moreno Valle Rosas y Moya, ¿cómo se llama Moya? Roberto Moya. Que era secretario de Finanzas. ¿Tú contaste eso en una columna? Sí, y Korenfeld les viene a decir que les preocupa mucho porque ven algunos vacíos en el proceso de privatización del agua, y les preocupa porque si fallaba ese modelo, después cuando el gobierno federal quisiera emprender el suyo, replicarlo, ¿no? Iban a tener ya como una prevención hacia quienes se opusieran a la privatización del agua. Así es. Y que entonces él vino y les hizo una serie de observaciones que eran como tendientes a cerrar vacíos legales para que no pudiera haber como acciones legales contra ese proyecto de privatización. La verdad de las cosas es que en Puebla nadie revirtió esa privatización porque pues nadie se le enfrentaba en aquel entonces al gobierno del estado, a Rafael Moreno Valle Rosas. Ni presidente municipal. Ningún partido, ninguna fuerza política. Y surgieron ahí un importante movimiento social, como es la Asamblea Social del Agua. Que sí luchó. Pero al final se impuso este proyecto de privatización. La Asamblea Social del Agua ahora está más en el tema de defender a los usuarios de los abusos que ha significado la privatización. Pero por eso Puebla ha sido un experimento en el tema de la privatización del agua. Porque aquí fue donde se puso en marcha este modelo que estamos viendo, donde se está viendo su viabilidad y donde seguramente el gobierno federal, empresas, otros gobiernos del país han estado muy observantes de cómo se desarrollan aquí las cosas en Puebla, y es por eso que ha cobrado mucha relevancia este debate que llevó a cabo, encabezó el alcalde de San Pedro Cholula, pero al cual se sumaron otros presidentes municipales. 15 más. 15 más, movimientos sociales, organizaciones que han cuestionado la privatización del agua y sobre todo que no ofrece ningún beneficio para la población. Al contrario, lo que hemos visto es el aumento de las tarifas de 300 hasta 400%, se ha dicho, Fermín. Se ha visto también que el suministro no tiene, digamos, la eficiencia que se había prometido, a pesar que, como tú ya lo habías señalado en otras ocasiones, hubo una inversión importantísima de parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas antes de entregarle el servicio a concesiones integrales. Hay una suerte de acoso, Fermín, también se ha visto hacia los usuarios, fotografiando sus domicilios, no solamente fotografiando sus medidores, sino fotografiando sus personas, fotografiando sus casas. Y bueno, también lo que ha resultado, tuvimos aquí, tú entrevistaste al abogado Omar Jiménez de la Asamblea Social del Agua, lo que también ha resultado es en amparos por los abusos que ha cometido Concesiones Integrales, que además tiene ahí algunas irregularidades muy fuertes, pues se dice que legalmente no existe la empresa, y es algo que también está trabajando, pero hay amparos ya que están, digamos, protegiendo a los usuarios que han sido víctimas de los abusos de esta empresa. Y este tema va a llegar a la elección de 2018. Yo creo que necesariamente van a tener que replantear un nuevo modelo de servicio para concesiones integrales, porque concesiones integrales se está convirtiendo en una especie de
enemigo del Partido Acción Nacional. Va a ser un lastre, sin duda. Mucho ojo con eso, o sea, yo creo que ahorita los que han de estar más inconformes con lo que está pasando con concesiones integrales son los panistas, porque le está quitando votos. Hay muchísimo. Digo, vaya, ¿cuándo habíamos visto que este acoso que antes era nada más característico de los bancos, ¿no? Así es. O de algunas tiendas departamentales, ¿no? Que te hablaban y te decían... Instancias privadas, ¿no? Dentro de 5 días se va a vencer el pago de tu tarjeta. Y el cuarto día, ya faltan 3 días, ya falta un día, y hoy se vence, y queremos tu pago mañana. Bueno, pues hay una suerte de acoso muy similar con el servicio de agua potable, de estarte presionando y de estarte amenazando de que te van a embargar, de que te van a quitar muchas cosas. De que te cortan el suministro. Claro, o de que de repente llegan y te rompen la banqueta. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, con un pariente que le llegaron y le rompieron la banqueta sin que debiera el agua. Y la discusión fue, me estás rompiendo la banqueta, no me dejas usar mi cochera, ¿dónde voy a guardar mi vehículo? Claro. Estás vulnerando mi tranquilidad social, el cuidado de mis bienes, porque si yo dejo mi auto en la calle, a lo mejor me lo roban, todo porque llegaste y hiciste un hoyo acá. Y entonces, yo personalmente fui a preguntar a lo que es el SOAPAP, y de repente me sorprendió que en el SOAPAP no sabían. Y todavía hubo alguien que me dijo, y se identificaron contigo porque a lo mejor es una empresa pirata. Bueno, era como una ¿cómo pueden responder causando daños al patrimonio público y también al patrimonio privado. Claro, entonces, si no hacen algo para mejorar el servicio que presta concesiones integrales, va a quitarle votos al PAN. Seguro. Y es un debate del agua que va a llegar hasta 2018. Y es una bandera que van a aprovechar muy bien los partidos de oposición, entre ellos Morena, que parece que ser, junto con algunos miembros del PRD, concretamente Socorro Quesada, quienes han estado defendiendo el derecho ciudadano a que el agua en los hechos sea verdaderamente pues una garantía humana, una garantía constitucional. Seguramente ellos también van a aprovechar esa defensa que han venido haciendo desde hace años, ¿no? Sí. La tercera noticia, Fermín Auditorio, es lo que sucedió en Amozoc y que ya viene siendo, pues desgraciadamente, algo de casi todos los días o con una frecuencia bastante regular. Hoy hubo nuevamente una explosión causada por el robo de hidrocarburos en ductos de Pemex. Esta vez la conflagración sucedió en Amozoc y tuvo, por desgracia, el resultado de una persona muerta. Fermín, hubo también que evacuar a población que estaba cercana a este siniestro por el riesgo que existía de que hubiera mayores explosiones, de que las llamas los alcanzaran, pero por desgracia, Fermín, es algo que está sucediendo con mucha frecuencia, esto del asunto de las explosiones. Fueron 2 explosiones, hubo una segunda en la tarde, pues ya es el pan de todos los días, la violencia que hay en torno a los guachicoleros, al robo de combustible, y pues hay reportes de la autoridad en el avance de decomisos de litros de gasolina robada, de vehículos, algunas detenciones, incautación de armas, pero en general la violencia no ha disminuido. No ha disminuido. Sigue además, nosotros en nuestra editorial para el día de mañana hemos elegido este tema porque nos parece sumamente grave que se vaya volviendo una costumbre hablar mediáticamente de estas explosiones. Comenzamos más o menos, si no mal recuerdo, en 2015 a tener este tipo de eventos. Al principio eran solamente derrames de gran cantidad de hidrocarburo en las zonas donde se pasan los ductos, casi todas zonas agrícolas, hay que decirlo, pero enseguida de eso pasamos a los incendios, por supuesto a las explosiones, y no es la primera vez que hay, Fermín Auditorio, un deceso, una muerte causada por estos siniestros. Regularmente se presume que las personas que han muerto en estos incendios, en estas explosiones, pues son personas de las propias bandas de los llamados guachicoleros, que no son tan diestras en la ordeña de los ductos y que al final, por su impericia, pues terminan causando estos incendios. Así es. La cuarta noticia pues tiene que ver con el índice de feminicidios, Fermín, de los cuales vamos a hablar. Tú vas a entrevistar próximamente a Irene Herrera, una persona que ha estado
como activista dándole seguimiento, pero este fin de semana fue realmente espeluznante. La cuenta que tenemos es de al menos 4 feminicidios. Sigue este índice de violencia gravísima contra las mujeres, donde se asesina a las mujeres por su condición de mujer, y aunque ya hay intervenciones de la CONAVIM y que aunque hay también discursos y promesas de las autoridades, pues parece que estos delitos no van a la baja. Sí, es esta violencia que está invadiendo el estado de Puebla, o que ya invadió el estado de Puebla, y que nos está llevando a pues un reflejo de una descomposición social terrible, por el número de homicidios, por la hazaña que ahora se cometen estos homicidios, porque además, que eso es lo más triste, lo más lamentable, se vuelve parte ya como de una cotidianidad. Y hay mucha impunidad, Fermín. Sí, una impunidad absoluta. Y la pregunta es cuántos casos se resuelven, cuántos casos verdaderamente se tiene confianza cuando se detienen a presuntos culpables. Y en cuántos casos habría que señalar que pues no, al final no se hace nada. O sea, impacta la noticia de que una mujer le dispararon en la calle, que otra apareció quemada, que etcétera, etcétera, que tenía huellas de tortura, que tenía... Casi siempre todo termina en un asunto de orden familiar, pasional, como que si todo se explicara a partir de ahí. Y si a veces uno rasca un poquito en cada caso, pues a veces resulta que hay muchas inconsistencias en los casos, ¿no? Digo, hay un caso ahorita célebre, pues, que ahorita se ha perdido un poquito de la atención de la opinión pública, que es de esta muchacha que dicen que está muerta, Paulina Camargo, nadie ha encontrado el cuerpo. Emblemático, no hay cuerpo del delito. Y hay un muchacho que está en la cárcel. Yo no sé si sea inocente o culpable este muchacho, pero lo cierto es que uno se pregunta, ¿cómo pueden determinar que una mujer está muerta? Primero, si nadie ha encontrado el cuerpo. Así es. 2, que tú digas, tú eres el homicida y ya estés incluso en un juicio. Sí. Y que ni siquiera aparezca el cuerpo de la persona que tú supuestamente mataste, ¿no? Es una una evidencia más de cómo ha trabajado la Fiscalía General del Estado desde el sexenio de Moreno Valle. Su titular es el mismo, Víctor Carrancá, que no hay que olvidar que fue el que falseó las investigaciones para el caso Chalchihuapan, que fue evidenciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando intentó culpar a los pobladores de Chalchihuapan del asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatl Tamayo, y después vienen y le enmiendan la plana y dicen, oye, pues las investigaciones están súper mal, están falseadas, fueron los policías. Bueno, esta misma fiscalía es la que sin cuerpo de delito, en este caso de Paulina Camargo, la joven que se encuentra oficialmente en calidad de asesinada, pero no se encuentra su cuerpo. Y es extraño que, según lo que relata la fiscalía, el presunto homicida, este muchacho que se encuentra ya, como dices tú, en juicio, pues se supone que se deshizo del cuerpo llevándolo a un contenedor de basura. De ese contenedor basura se llevan el cuerpo, el camión de la basura, al relleno de Chiltepeque, y nadie lo encuentra. Lo extraño, Fermín, lo sabemos todos, es que en Puebla hay una buena cantidad de gente que se dedica a la pepena, que hurga en los contenedores de basura para buscar cosas que puedan vender, que ni ellos hayan visto el cadáver, que no lo hayan visto ni tampoco las personas del camión que cargaron, que cuando entraron a la zona donde tienen que entrar en Chiltepeque tampoco aparezca el cuerpo. Es verdaderamente un caso por lo menos extraño. No, y lo más grave es que lleguemos a los índices, o ya llegamos a los índices de lo que pasaba en Ciudad Juárez, o sea, donde se mueren mujeres y no pasa nada, ¿no? Así es. Y hay esta visión a veces hasta decir, bueno, es que se arriesgó, es que vestía de tal manera. Digo, ¿cuál sería una alternativa? Porque a veces yo he platicado con funcionarios y dicen, es que eso es imposible, porque ¿cómo te metes tú a ese terreno personal? Pues sí puede haber maneras, sí puede haber políticas públicas. Y una política pública tiene que haber una lucha contra el machismo. Claro. Porque atrás de todo esto hay un machismo. Exactamente. Y hay sí una campaña permanente en medios de comunicación, que a veces de parte de las autoridades no la hay, permanente, exhaustiva, fuerte, hasta que llegue, hasta puede ser que algunos arte, pero que les hagan o nos hagan entender también como hombres que debemos tener un trato igualitario, respetuoso con las mujeres, porque al final es donde está pasando. Digo, había el ejemplo el otro día que me parece muy interesante, de una mujer una bloguera, que se sube a un taxi y el taxista la piropea, ¿no? Y lo acusa y el taxista va a dar a la cárcel, sí. ¿no? Lo detiene.
Entonces lo interesante es la reacción que hubo contra esta mujer, el linchamiento, decir que era una exagerada y todo eso. Y yo a veces digo, puede en un primer momento decir, sí, es exagerada, a lo mejor el hombre lo hizo sin una mala intención, pero también uno a veces, yo digo, a veces ahí es donde empieza esta violencia. Claro. De que, ¿por qué tienes que estarle diciendo cosas Igual indebidas, molesta, ¿no? molestas a una mujer? Claro. Entonces, si no hay una manera de frenar, aunque sea ese pequeño abuso, esto va escalando Claro. hasta que se llega a esta idea de que la mujer es desechable, Sí. de que hay que pegarle, de que si no hay golpes no hay amor en una Sí, sí, relación, sí, sí, sí. de que la mujer le debe pedir perdón al hombre, Sí. de que el hombre está para, la mujer está para servirle al hombre. Sí. Parecen palabras de juego, pero se vuelven realidad en las familias y eso a veces deriva en estos, Fíjate, Fer, en que esta violencia, ¿no? en la Universidad Autónoma de Puebla, en diversas facultades, yo he visto una campaña que inició desde el año pasado en la universidad, en donde colocaron una suerte de póster que se llama el violentómetro, en donde se alerta sobre, digamos, esto que estás diciendo tú, los diferentes niveles de violencia y cómo van escalando, que empiezan desde que si te está celando el hombre, si te está revisando tu celular, si ordena cómo te vistes, hasta donde llegar finalmente a los golpes, a los maltratos físicos y al feminicidio. Ahí está digamos, esa escala para ser más entendible de lo que se está hablando cuando se habla de la violencia de género. Sí, a veces esto de decir, es que es mujer, por eso maneja mal, dices, Exactamente. no hay ninguna evidencia científica que diga que el hombre o la mujer manejan mejor o peor. Digo, es como cuando estos grupos que se oponen a que los homosexuales puedan adoptar, porque vayan a abusar de los niños. Y yo siempre he dicho, ve las estadísticas. Y el grueso de los abusos sexuales contra niños los cometen heterosexuales. Y nadie está diciendo que ya no les permitan a los heterosexuales adoptar o tener hijos o X cosa. Y entonces ocurre un caso y se generaliza y se generan prejuicios y esos prejuicios terminan en violencia. Así es. Y finalmente nuestra quinta noticia de importancia, Fermín, auditorio, es la movilización que realizó la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre para exigir en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que pues ya ceje el acoso contra la organización, que se otorgue su libertad absoluta a Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, que ahorita tiene una prisión domiciliaria, y también que se libere a los otros miembros de la 28 de octubre que se encuentran encarcelados, se retiren también las órdenes de aprehensión que pesan sobre varios de estos integrantes de esta organización que ha sido perseguida por el morenovallismo. Es importante esta manifestación de la 28 de octubre que sea en este momento. Si hubiera sido en otro momento hubiera sido diferente. Recordemos que muchas veces fueron a quejar contra Moreno Valle al CEN del PAN y no les hacían caso. Así es. Pero ahorita no, porque ahorita Moreno Valle ha caído mucho de la gracia del Partido Acción Nacional. Sí. Déjame decirte, por ejemplo, vamos a platicar algo mañana en la columna, algo muy interesante. A partir de este mes, en el PAN hay un sistema de reafiliación, sacado de última hora. Y este sistema de reafiliación parece tener una especial dedicatoria a Rafael Moreno Valle Rosas. ¿Por qué? Porque hacia el interior del PAN hay una discusión de cómo se debe elegir al candidato. Y Moreno Valle está pugnando que sea por la participación de la militancia. Y sabemos que él infló los padrones del PRD en Puebla y en muchas partes del país. Y algunos del PAN también. Bueno, entonces ahora lo que están haciendo es que van a mandar, o más bien ya empezaron a llegar unas máquinas especiales, donde el militante tiene que ir a su comité municipal del PAN a decir que quiere reafiliarse. ¿Cuál es lo novedoso? Alguien podría decir, pues, otra vez van a hacer... O alteran la máquina. Con esta máquina tienen que llegar y poner todas sus huellas digitales. Así. Y la máquina está sincronizada en tiempo real con la base de datos del CEN del PAN. Entonces, si los que no entren en esa reafiliación van a salir automáticamente. Entonces es una manera de que van a depurar el padrón. O sea, van a purgar a los infiltrados morenovallistas Claro, del PAN. sí. Seguramente todos metieron mano. Claro. Anaya, Margarita Zavala, pero quien se sirvió con la cuchara grande, como siempre, es Rafael Moreno Valle Rosas. Recordemos aquí las cifras tanto en el PAN como en el PRD. Claro. Entonces, Moreno Valle está cayendo mucho de la gracia del PAN. Entonces, la 28 de octubre hoy fue a manifestarse hasta la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a decirle, ya no solapen a Moreno Valle, es un represor. Sí. Entonces, esto es en un muy mal momento para Rafael Moreno Valle Rosas, en que su campaña para ser candidato presidencial no despega, de hecho, no convence, ¿no? Claro, y hay quienes aseguran que incluso
ya empieza a haber una serie de elementos para suponer que este declive de Rafael Moreno Valle Rosas no solamente va a ser en torno a la candidatura presidencial, sino se puede extender a Puebla. Hay un pequeño detalle en que nadie ha reparado. En el Estado de México, Moreno Valle estuvo atrás de los panistas que exigían que la candidatura se decidiera por el voto de la militancia. Y fueron incluso a los tribunales. Los hicieron desistirse porque alguien les explicó que en el tribunal no iban a ganar. Porque el CEN del PAN, de acuerdo a sus estatutos, han venido nombrando a los candidatos a gobernadores. Si llegara a ganar Josefina Vázquez Mota, se va a afianzar esta figura. Entonces, ¿esto qué puede significar? Que la candidatura del PAN en el año 2018 la va a decidir el CEN del PAN. Y Anaya. Anaya. En concreto. ¿Sí? No se va a decidir por los panistas que infiltró Moreno Valle en este partido. Claro. Porque esa es su apuesta de él. O sea, él tiene un control, infló, metió un montón de nombres. Y entonces, en esta idea de que si vamos a una competencia entre panistas y neopanistas, yo les voy a ganar. Claro. Bueno, pues ahora parece que hay una serie de filtros que le vienen a descomponer la plana. No solamente para que él no pueda tener un papel destacado en la elección del candidato presidencial, sino que incluso para que en 2018 no puede imponer a Marta Erika o a alguien de su grupo. Le pudiera impedir que él ponga al candidato. Y entonces venga una decisión del CEN. Veamos lo que pasó en el Estado de México. En el Estado de México había un grupo de panistas muy vinculados a Erubiel Ávila, el gobernador, muy vinculados a Moreno Valle, que ellos traían su grupo de precandidatos. El CEN del PAN dijo no, es Josefina Vázquez Mota, impuso a Josefina Vázquez Mota, Claro. los desistió de que se retiraran sus recursos del tribunal, y hoy están replegados los contrarios a Josefina Vázquez Mota, y Rafael Moreno Valle queda en una posición muy incómoda, porque si gana Josefina Vázquez Mota, la lógica o la percepción va a ser, ganó pese a Rafael Moreno Valle Rosas. Y si pierde a Josefina Vázquez Mota, perdió por la traición de Moreno Valle. Perdió por la traición de Moreno Valle. Bueno, la tiene complicada el gobernador y es un buen punto para el 28 de octubre que hoy fue a protestar. Exactamente, al corazón del Partido de Acción Nacional. Muy bien. Pues buenas noches. Ahora vamos a platicar con Irene Herrera Delgado. Hola, buenas noches. Hola Irene, buenas noches. Ella es del Observatorio Ciudadano Laboral, Así es. de una serie de organizaciones que han estado luchando en el tema de contra la violencia de género. Así es. Particularmente este fin de semana, como otros tantos fines de semana que haya habido en Puebla, fue de mucha violencia contra las mujeres. 5 feminicidios, suman 28 feminicidios en lo que va del año, vamos apenas en el cuarto mes del año, y ya es muy alta la cifra. Digo, comparado a que antes no había este número de homicidios contra mujeres que además se encuadraran como feminicidios a lo largo de todo un año. Ahora en unas pocas semanas vamos a un ritmo muy acelerado, y aunque se han hecho anuncios para supuestamente atender este problema, pues no se ven los resultados. Al revés, creo que hay una preocupación de que Puebla estamos escalando en esta violencia y parecería que nadie le pone freno. Sí, Fermín, fíjate que nosotros precisamente desde el 2014 hemos estado denunciando este tema porque efectivamente ha ido creciendo. En el 2014 pues empezamos a denunciar que se estaba presentando en Puebla un cuadro muy importante de muertes con características de feminicidios. Y entonces pues pasó el 2014, se denunció, se dijo 15, 16, el 2016, como bien sabes, pues se presentó una solicitud de alerta de género. ¿Por qué? Porque lejos de que bajara el índice, seguía aumentando año con año. Entonces, pues obviamente esto como sociedad no lo podemos permitir, que se supone que tendría que estar para proteger que este tipo de cosas, de violencia, de feminicidios, y que tendría que procurar seguridad, justicia, todo. A los ciudadanos poblanos debería de ser el Estado. Entonces, en virtud de que se le estuvo solicitando de una manera, digamos, pacífica, atenta al gobierno que, pues, atendiera el tema, ¿no? Pues el tema, pues, se detonó un poquito más con el tema de Paulina Camargo, ¿sí? Ha habido una serie de actos muy marcados, de casos emblemáticos de feminicidios, una chica universitaria,
O sea, ha habido una serie de cosas que nos han marcado que la violencia contra las mujeres en Puebla ya no tiene freno, ya está descontrolado totalmente. Entonces nosotros, junto con otras organizaciones, se pide esta solicitud de alerta de violencia de género en la CONAVIM, que es la instancia federal que se supone que tiene que atender y combatir la violencia en contra de las mujeres. Pero pues resulta que, pues ahora sí que contextualizamos que pues resulta que se nos dieron 11 recomendaciones al Estado en junio y tenían 6 meses para atenderlas. En junio del año pasado. En junio del año pasado. Entonces prácticamente tenían a finales de diciembre, días más, días menos, para atender estas recomendaciones que les hacía la CONAVIM de que efectivamente sí había un cuadro importante de violencia hacia las mujeres. Marcado básicamente entre violencia de género y en términos de feminicidios, ¿no? Que es ahora sí que lo más grave que ya se está presentando. Entonces resulta que pues no... De esas 11 recomendaciones, ¿cuántas se han cumplido? No tenemos claro, no hay un informe como tal, no hay un posicionamiento de la CONAVIM, no hay incluso ningún posicionamiento del gobierno del Estado. Pues dicen algunos personajes, ahí escuchaba yo que algunos personajes o representantes de algunos institutos que se supone que tendrían que estar para la protección de las mujeres y de la familia, pues dicen, pues no es que se está utilizando como botín político, no, este no es un tema político, es un tema social que ya se le fue de las manos al gobierno. ¿Pero por qué dicen botín político? Yo he visto las marchas que han hecho contra los feminicidios. Y algo que llama la atención es que uno puede decir, a ver, si es botín político, pues tú puedes ver ahí a los militantes de este otro partido y eso. Pero en estas marchas lo que han aparecido son familiares de mujeres que han muerto. Y como tú lo dices, yo creo que el tema empezó a crecer en la opinión pública porque empezaron a ocurrir muertes de mujeres que, digámoslo, suena feo, ¿no? Pero que llaman la atención en la opinión pública. Cuando son universitarias, cuando son mujeres de clase media alta, entonces como que embarazadas causa otro impacto, pero en general, pues yo diría que a veces no tenemos todo el registro de la violencia hacia la mujer, ¿no? Porque pues, en comunidades indígenas o en comunidades rurales a veces pues no se da la misma publicidad a los homicidios. Y a veces pues acabamos diciendo que son suicidios, que son muertes pasionales, que yo no sé por qué hay esta tendencia, como si la muerte pasional fuera algo natural o algo entendible o algo que ya... Sí, como que nos queda resuelto, habituar, ¿no? Ajá, como que no pasó nada, ¿no? Pues, no, yo creo que como sociedad, por eso nosotros no queremos quitar el dedo del renglón, invitamos a la sociedad que esté atenta, se una, siga saliendo a las marchas. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es una responsabilidad del Estado. Ahora, ¿qué ha hecho la Fiscalía? Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Matizan y dicen, no, este es un homicidio común. A ver, ok, sí. Sí es un homicidio, un feminicidio. Pero una cosa es homicidio y otra es las características para que cumpla el de feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio? Todos son homicidios. Todos son homicidios. Todos son homicidios, ¿sí? Cuando se le da muerte a una persona por parte de otra, es un homicidio, ¿sí? No más que ahora sí que se atenúan las agravantes. Entonces, en este caso, se tipifica el feminicidio en el caso cuando se presente violencia, vejación, violencia sexual, agresiones físicas, mutilaciones hacia la mujer que fue encontrada muerta. Entonces, ¿qué más violencia quiere el gobierno del Estado? Que aparecen amarradas, aparecen mutiladas, aparecen en bolsas, aparecen exhibidas en barrancas. O están embarazadas. Están embarazadas. Y que es una reacción a ese embarazo. Exactamente. Entonces, ahí que no se equivoque la autoridad. Sí, son homicidios, pero es tipificado como feminicidio. Y todos los que se han dado este año, cumplen las características de feminicidio desde el momento en que aparecen aventados en una vía pública. Claro.
¿qué más violencia que la muerte? Sí, sí. O sea, que no nos quieran venir, ay, es que no, no nos podemos habituar a esta violencia. O sea, dice, no, es que es botín, no, no es botín político, señores. O sea, que la señora, por ejemplo, la señora primera dama de este estado, Dinora, pues le hacemos el llamado. Ella es madre de familia, que se ponga la mano en el corazón y que diga, junto con su esposo, que diga, vamos a buscar soluciones reales en contra de esta ola de violencia que se está dando en contra de las mujeres. ¿Cómo? Pues dando la alerta de violencia de género, que no les entre el pánico. A finales del sexenio pasado yo recuerdo que se quisieron hacer ahí como tomar algunas acciones, se puso un teléfono de emergencia, que por cierto una vez yo puse una reportera a hablar y no la atendieron y entonces lo publicamos y me mandó una carta el que era el entonces vocero de la Secretaría General de Gobierno quejándose diciendo, por un caso haces una tormenta. Y yo le decía, bueno, a ver, y si hubiera sido de veras una mujer que en ese momento estaba sufriendo violencia, pues ¿qué pasó? Pues que la instancia de gobierno no la ayudó. Así es. No es un asunto menor, no es por, o sea, no puedes decir, fue una llamada, ¿por qué escandalizas? Pues porque ella habló, la reportera, diciendo, estoy sufriendo violencia, ¿qué puedo hacer? Y le dijeron, ahorita no podemos atender. O sea, esa es omisión por parte de la autoridad. Claro. Pero a ver, eso que hicieron a finales del sexenio pasado y lo que han hecho en este gobierno, que ahora se ha como anunciado más, o sea, como que se ha vuelto ya, se reconoció el problema y se dijo que se está atendiendo. ¿Eso sirve? No, no. O sea, nosotros tristemente vemos que mientras no haya aplicación de la justicia por parte del Estado y que no intervenga para que se dé la justicia, como se dice, pronta y expedita, que hasta pues es una frase muy conocida, pero pues es pura, pues digamos puro eslogan, ¿no? Porque en la realidad, pues ¿qué está pasando? Muchas de estas mujeres, y se ha documentado que hay mujeres que van y denuncian pues la violencia, ¿no? Que pues ya al marido o alguien pues las violentó físicamente, moralmente, física, psicológicamente. Hay mucho tipo de violencia y no solo es la física. La física es la más cruel, pero también hay otro tipo. Y van y quieren denunciar, ¿y con qué se encuentran? Con el de que, pues algo hiciste. ¿Por qué te portas mal con tu marido? O sea, No lo engañaste. no lo engañaste, seguro o sea, ¿No tienes otra relación? ellos tienen que darle la atención porque existen protocolos para la atención a víctimas de violencia en la cuestión de género y sobre todo de eso trata mismo la alerta de violencia de género. Es una serie de medidas para capacitar a todo el personal que interviene en la atención de estas mujeres violentadas, para capacitar cómo tienen que llevar a cabo los protocolos. Tiene que ser una campaña desde niveles de preescolar hasta niveles superiores. O sea, esto se tiene que frenar de alguna manera, y si no empezamos con acciones como esas, no basta con poner anuncios espectaculares. De que estoy contigo y no te quedes callada. Exactamente, si no funcionan esas líneas. O sea, nosotros también tuvimos el caso de una compañera cercana a nosotros. Pues ahora sí que siempre que nos piden ayuda estamos ahí al auxilio. Y pues la verdad es que también tuvimos ese caso y pues nos dijeron, no, pues que nada más es en horarios de oficina, como si la violencia tuviera horario. Como tuviera horario, ajá, claro. Entonces, pues ese tipo de cosas yo creo que no puedes tapar el sol con un dedo. El gobierno no puede seguir haciendo esto. Está detonada ya la violencia y una muy clara hacia las mujeres y no quieren buscar solución. Nosotros les pedimos se sensibilicen y que ya den la alerta. Estamos nosotros, por supuesto, que pidiendo que sí se dé. Oye, ¿por qué? ¿Qué hay en el fondo? ¿Por qué no reconocer este problema? Digo, al final de cuentas, pues a una autoridad le vestiría bien que le entrara a resolver un problema que es muy sensible para la sociedad. ¿Por qué le tienen miedo a este tema? ¿Por qué darle la vuelta? ¿Por qué pensar que se resuelve como ignorándolo, no? Porque pues, esa es mi percepción, como que yo creo que hay esta idea de decir, lo ignoramos y a lo mejor después bajan los homicidios y se acaba el problema, ¿no? Fíjate que yo creo que ellos andan protegiendo su imagen política porque pues les encanta pues
brincar de puesto en puesto, y pues lo hemos visto. Y yo creo que esa es su preocupación, ¿no? Hubo una cierta representante que dijo, ¿cómo vamos a dar la alerta de género en Puebla? El turismo se va a ir. ¿Qué caramba el turismo es más importante que los propios poblanos y poblanas? Claro. No, no puede ser así. Entonces, si eso esperamos de una representante, ¿sí? De un poder del Estado, ¿qué podemos esperar de la propia autoridad, de los ministeriales, de la Fiscalía, el Instituto Poblano de las Mujeres, que discúlpame, está bien que les den cursos para superación y que aprendan algo para ahora sí que salir adelante en el tema del trabajo, pero también hay una tensión, debe de haber una tensión en la cuestión de violencia. ¿Sirve el Instituto Poblano de la Mujer? Pues yo creo que nuestro criterio no ha cumplido este rol para que ha sido asignado. Y pues bueno, es bonito entregar préstamos, es bonito hacer cursos para que las mujeres se superen en el tema del trabajo, pero yo creo que el problema real que ahorita están sufriendo las mujeres en Puebla es este pánico que está entrando, porque el feminicidio ya se da sin cuestión ni de clase social, ni de edades, ni características, nada. O sea, está siendo desde mujeres pasadas de la adolescencia hasta mujeres mayores de 40 años. Claro. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues porque no hay un freno por parte de la autoridad, porque no se castiga. El momento que se castigue de manera ejemplar, como lo marca la ley, como debe de ser, en ese momento, pues yo creo que la van a pensar para volver a cometer un homicidio en características de feminicidio. Claro. Pero como no lo hay, pues obviamente, ¿quién está fallando acá? Pues la autoridad. Claro, sí. Digo, y yo creo que en el fondo hay algo que, digo, a lo mejor no sé si diga yo una barbaridad, pero bueno. Como a veces hay esta idea, ¿no? De que dicen, como no se le tiene miedo a la autoridad, por eso ocurren estos hechos de violencia, porque como que si tú notas en muchos casos, siempre no solamente hay el homicidio, sino hay la intención de ocultar el homicidio, porque como que en el colectivo de la población es, si oculto las cosas, no me van a descubrir porque en este país no se castigan los delitos. Y yo la pregunta es, ¿en cuántos homicidios de mujeres sí ha funcionado esa lógica? De que escondo el cuerpo, lo aviento, o a veces por eso los queman, porque hay que destruirlo, hay que destruir la evidencia, que no puedan reconocerlo. O sea, ¿cómo en el colectivo de muchos hombres, de muchas mujeres, se tiene esa percepción de que en este país hay impunidad? Entonces nada más hay que saberse cuidar para que no te agarren, y se acabó, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque todos los días vemos N cantidad de delitos que se cometen y no pasa nada. Efectivamente, pero fíjate que aquí yo creo que la sociedad tenemos que ponernos las pilas y pues así también invocar a las autoridades y a las autoridades educativas, porque pues es un tema de educación, es un tema de decir, tú, hombre, mujer, somos iguales, tú por ni tú ni yo a ti te puedo violentar por ningún motivo. Claro. O sea, yo creo que desde ahí tenemos que empezar, es una cuestión de educación, pero por ejemplo, pues las universidades, ¿qué trabajo están haciendo para combatir esto? ¿Qué clase de educación se le está dando a los muchachos en las universidades, en los bachilleratos, en las primarias, incluso en los preescolares? Claro. O sea, por eso precisamente tiene que venir la alerta. Sí. Porque es una prevención de todos. Pero si el propio Estado dice, no pasa nada, son homicidios comunes. Sí, claro. Entonces de ahí nos frena la oportunidad a los poblanos, nos están quitando la oportunidad de cambiar esa realidad que estamos sufriendo de violencia. Sí, digo, a veces yo veo, no sé si sea yo exagerado, pero por ejemplo esto que a veces hacen en las escuelas, desde el preescolar, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, de hacer concursos de belleza. Entonces, donde la mujer al final se le ve como un objeto, como la que va a posar, como la que está en la pasarela, y que al final hacen que se vista de X manera, y a mayor edad, pues que si sale en bikini, que si sale con un vestido escotado. Entonces es crear esta idea
de que la mujer es objeto sexual, ¿no? Así es. Y entonces eso pues va llevando a que se va generando cierta violencia y va creciendo un machismo de que a la mujer es el sexo débil y a la mujer se le maltrata y no pasa nada, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, y yo no veo que haya ese esfuerzo de las autoridades educativas, porque además la violencia en el noviazgo es terrible, ¿no? En la secundaria, en el bachillerato, es terrible. Es una edad en que las muchachas se quedan calladas de muchos actos de violencia y donde crece esa idea de que si no hay golpes no hay amor y cosas de esa manera, y que después esto pues va escalando en que esos muchachos cuando son adultos, unos se acostumbran a la violencia y otros se acostumbran a ejercer violencia, ¿no? Así es. Pero fíjate que en esto que dices, Fermín, no quería que se me pasara el tema de que el cuadro que se está dando de mujeres desaparecidas en este corredor, Uh-huh. que bueno, desafortunadamente está Puebla, está Tlaxcala, está Estado de México, Uh-huh. en el que las mujeres, principalmente pues muchachas preparatorianas y universitarias de ciertas características, desaparecen. Uh-huh. Y después pues aparecen, si bien aparecen muertas, uh-huh, con características de feminicidio. Uh-huh. Y propiamente pues no aparecen, así de simple, ya no aparecen. Uh-huh. Entonces están como, ahora sí que como desaparecidas, en calidad de desaparecidas. Entonces ese es un cuadro que se viene dando precisamente porque se ha visto a la mujer como un producto de venta. Uh-huh, claro. Y entonces nosotros como seres humanos tenemos que ser respetados, sea tu género, el cual sean tus preferencias, tu religión, así lo marca nuestra Constitución. Uh-huh. Lo triste es que no se hace respetar. Claro. Y aquí pues vuelvo a lo mismo. Uh-huh. Los que son responsables de que no se respete nuestras leyes, ¿quién es? Uh-huh. La autoridad. Uh-huh. Porque ellos tendrían que hacer respetar lo que está establecido en nuestras leyes. Uh-huh. Entonces vuelvo a lo mismo. Aquí hay omisión del Estado. Uh-huh. Aquí hay desentendimiento. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nosotros como poblanos, pues sí, nos esforzamos nosotros en el día a día. Oye, respeta a tu hermana. Oye, respeta a tu amiguita. Oye, hijo, no te pases. Sí, es cierto, tenemos que ir reeducándonos, mejor dicho. Uh-huh. Reeducándonos en que nos tenemos que respetar el tú por tú. Uh-huh. ¿Sí? Tú eres igual que yo, mereces, uh-huh, el mismo respeto que yo. Uh-huh. Así de simple. Pero no dejar de señalar que si la autoridad no es competente, no se hace responsable de emitir acciones para que se erradique esta violencia, yo creo que la sociedad sola no va a poder, uh-huh, mientras el Estado siga permitiendo esta violencia. Este corredor que tú señalas, comparado con otros corredores que lamentablemente hay en el país, ¿es en los que más desapariciones están ocurriendo? Sí, de uh-huh, hecho Tlaxcala y Puebla y Estado de México están en los estados con más índice. Que hace años sabíamos era Ciudad Juárez, ¿no? Que ahí es donde empezó, sí, como este tema a, uh-huh, tomar mucha fuerza. Pero ¿en qué nivel estamos, por ejemplo, contra zonas fronterizas? No, fíjate que desafortunadamente estamos en primeros lugares. O sea, es triste saberlo, pero sí. Uh-huh. O sea, de hecho, Puebla, Tlaxcala y Estado de México son los exportadores de más mujeres para la explotación, uh-huh, en temas sexuales, uh-huh, en otros países. Claro. O sea, exportamos, imagínate, ya se vuelve como un producto la mujer, se vuelve una mercancía, ¿no? Sí, yo recuerdo hace algún tiempo había un tema de una muchacha que había desaparecido y después un medio de comunicación en tono burlón decía que había sido una farsa porque esta muchacha había aparecido aparentemente en un centro nocturno en el norte del país. Entonces decía, ya caso cerrado, decías, no, espérate, claro que esa no. muchacha no puedes decir que no le pasó nada, esa claro, muchacha está siendo víctima de una red criminal. Así es, y es violencia. Es violencia, claro, y es delito. Claro. No podemos ver esas redes como algo normal o como que, así es, como esta idea que antes había, pues es que le gusta, ¿no? Es que es su estilo de vida, no es cierto. Eso es un delito. Es un delito. Y es una red de esclavitud. Así es. Y es una red que atenta contra los derechos más elementales. Se llama trata de personas. Trata de personas. Y está
Claro. castigada por la ley. Claro. Aquí y en todo el mundo. Sí, así claro. de simple. Sí, sí. Entonces, yo creo que no podemos dejar de ver eso. Y eso que tú acabas de decir es bien cierto. Ay, pues es que le gusta. No, no es cierto. Espérenme, también en un momento dado, las personas que ejercen ese oficio, que se llama el más antiguo del mundo, también son humanos, también tienen derechos, también tienen derecho a ser respetadas. No por un intercambio económico te da derecho a privarla de la vida. La vida no tiene precio. Claro. Así de simple. No, y además no es un esquema tan sencillo de que le gusta y se... No, atrás hay Cosas. formas de violencia, formas de control. Así es. Muchas de esas mujeres son mujeres que traen una inestabilidad emocional y entonces se vuelven objeto de redes muy grandes y muy complejas, Sí, ¿no? así es. Que a veces son familias enteras que los llevan a situaciones que parecen de película, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que hay mujeres que han reclutado en la zona occidental del país y los traen aquí a la capital. Y es todo un proceso muy largo, desde enamorarlas, casarse con ellas, o aparentemente casarse, aparentemente. embarazarlas, tener a la criatura, y entonces esa criatura la empiezan a usar como rehén. Exactamente. De que en el momento en que tú dejas de trabajar, tú dejas de estar en este comportamiento, ahí tenemos a tu hijo. Así es. Es una forma de esclavitud, es una forma de sometimiento, de violencia, de pues lo peor que puede hacer el ser humano, ¿no? Así es. Y que no entendamos esa parte y que quisiéramos verlo como algo normal, ¿no? No podemos. Sí, sí. No podemos permitirnos verlo como normal. Fíjate que regresando a que esta semana que pues terminó el domingo, 5 mujeres que aparecieron muertas. Sí, sí. Que no me venga la fiscalía que son homicidios comunes, no, desde el momento que aparecieron aventadas en un terreno baldío, exhibidas, ya es un feminicidio. Sí, sí. O sea, la autoridad ya no puede seguir cerrando los ojos, ya no. O sea, el problema ya se salió de control. Vamos para el primer trimestre, lo decías bien. ¿Y ya vamos 28? Sí, sí. O sea, dices, entonces, ¿qué va a pasar? ¿El siguiente mes nos tenemos que habituar que haya 20? Sí, claro. ¿20 más? Sí, no podemos permitirlo. Nosotros, déjame comentarte que, pues además como sociedad no lo podemos permitir y no podemos habituarnos a esto. Nosotros queremos invitar a la sociedad que no baje la guardia, que siga saliendo a marchar, que han salido las organizaciones, mujeres, familias, jóvenes, todo el mundo que se siente sensible con este tema ha salido a marchar y mucha gente, hay que decirlo, no lo hace por temor, porque en este estado hay represión de una manera o de otra, psicológica o incluso laboral, ¿no? Claro. O sea, yo pertenezco a tal gremio y si te veo en una marcha en contra del Estado, hay represiones en tu contra. O sea, no puede seguir siendo así que funcione Claro. nuestro gobierno. A final de cuentas nosotros somos, ahora sí que tenemos que exigir y somos los que tenemos el derecho de pedir que se nos dé justicia, que se nos dé seguridad, que se nos den garantías, cosa que el Estado no está haciendo. Claro. Entonces nosotros, en este camino, déjame comentarte que ya le enviamos por ahí un mensajito, una solicitud a la CONAVIM, vía electrónica, que si nos puede informar La CONAVIM es la Comisión Nacional en contra de la violencia. de Violencia. Porque no, tampoco ha informado, No. está siendo como corresponsable Sí. de este incumplimiento, ¿no? Está haciendo misa. No levanta la voz, ¿no? Así es. Cuando se supone que tendría que haber sido de que si el Estado no cumple esas 11 recomendaciones, en automático la CONAVIM busca a través del gobierno federal, en particular la Secretaría, ahora sí que la Secretaría de Gobernación, busca se dé la alerta de violencia de género para Puebla. Y entonces se empiezan a generar las acciones que tienen que impactar para erradicar esta violencia. Pero desafortunadamente, pues ya viste, ya vamos los primeros 3 meses en que no hay señal ni
ni manifestación por parte del gobierno del estado, ni parte de la CONAVIM, que sería la instancia a nivel federal que tendría que atender este tema. Entonces no hay atención en el tema. Nosotros, ¿qué queremos hacer como organizaciones, en particular el Observatorio Ciudadano Laboral, donde se albergan varias organizaciones de diferente tipo, o sindical, campesino, social, etcétera? Queremos seguir la ruta que siguió el tema de Ciudad Juárez, llegar hasta las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, de manera que, de igual manera que en otros estados, se dé la alerta y se trate de erradicar esta problemática que tenemos ahorita. O sea, nosotros no vamos a bajar la guardia. Ya por último, Irene Herrera, ¿en cuántos estados hay alerta de género? ¿Ustedes tienen el dato? Mira, hay cerca de 9 estados que ya tienen alerta. Entre ellos está el Estado de México. El Estado de México es el que tiene más municipios, porque en algunos estados se da por municipios. Okay. No en todo el territorio. Estado. Efectivamente, entonces se da por municipios. Y incluso se decía que Puebla en un principio pues estaba dando en la zona conurbada de ahora sí que de la ciudad de Puebla, pero ahorita ya no es así. Ya es en cualquier municipio del estado que aparecen muertas, y pues como tú dices, de las que nos podemos enterar por medio de la prensa. Sí, porque hay muchos casos que se esconden como suicidios. Así es. O se esconden como accidentes. Así es. ¿No? Y no se catalogan como tales, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues hay datos que no tenemos reportados, como son de las sierras, que son pues por la comunicación y la distancia. No podemos conocer qué tanto hay, pero por comentarios de los compañeros que tenemos en el interior del estado, dicen que la problemática en los municipios sí está fuerte. O sea, sí hay violencia, incluso sí hay feminicidios en los municipios. Y pues esto es triste, porque pues la autoridad oculta esta información, está tratando de cerrarnos los ojos y decir no pasa nada, en Puebla no está pasando nada. Lo único que se le pide es que se hagan responsable, que sea responsable de que si asumieron una responsabilidad constitucional, que la cumplan. Eso es lo único que se les pide, que cumplan su trabajo, que para eso fueron puestos, ¿no? Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Irene Herrera, del Observatorio Ciudadano y Laboral. Muy buenas noches. Gracias. Les agradezco su atención, Fermín García, y nos vemos mañana aquí en este espacio.